Ok chicos, vamos a ver el tema balanceo por método redox. Pero ¿qué es esto? La palabra redox quiere decir dos cosas. Cuando hay una oxidación en una reacción química y cuando hay una reducción. Cuando es oxidación, ocurre cuando una sustancia pierde electrones. A esa sustancia que pierde electrones se le conoce también como agente reductor, que tiene la capacidad de desprender electrones. Reducción ocurre cuando una sustancia gana electrones. Tiene la capacidad también de llamarse agente oxidante. Si nosotros nos ubicamos en una recta numérica, ¿cierto? Con los estados de oxidación, si nosotros nos movemos de izquierda a derecha, es oxidación, porque los elementos, los átomos, en las reacciones químicas, cuando tienden a perder electrones, se marcan positivamente. A ver, y si nos movemos de derecha a izquierda, quiere decir reducción, está ganando electrones. Por ejemplo, vamos a tener que el manganeso está en estado de oxidación más 4. Está en esta posición. Y pasa en una reacción química a más 5. O sea, nos movemos de izquierda a derecha. Y ese señor, vemos que nos estamos moviendo de izquierda a derecha, se llama oxidación y ha perdido un electrón. Si este pierde un electrón, ese señor se está oxidando. Si se está oxidando, también lo podemos conocer como agente reductor. Muchachos, ahora, otro ejemplo claro es el bromo, que está en estado de oxidación 0, pero pasa a bromo menos 1, o sea, me estoy moviendo de derecha a izquierda, o sea, ha ganado un electrón. Si ha ganado un electrón, esa es una sustancia reducida, o ha ocurrido algo llamado reducción. Y si ha ocurrido algo llamado reducción, también lo podemos llamar agente oxidante. Listo. Ahora vayamos a un caso de balanceo por el método redox. En el siguiente ejemplo tenemos que el ácido sulfúrico está reaccionando con el amoníaco, está produciendo ácido nítrico, azufre en estado elemental, más agua. Para balancear por el método redox, el primer paso es asignar los estados de oxidación. Y la primera regla nos dice que todo elemento que se encuentra en su estado elemental o solo, su estado de oxidación es 0. Observamos que en el lado de los reactivos no tenemos ningún elemento solito. Nos vamos hacia los productos y observamos que aquí el azufre está en su estado elemental, por ende su estado de oxidación es 0. Observamos también que el oxígeno en los oxácidos y en los óxidos su estado de oxidación es 2 negativo. En el ácido sulfúrico, que es un oxácido, el oxígeno tiene estado de oxidación 2 negativo. En el ácido nítrico, su estado de oxidación es 2 negativo. Y en el agua, que sabemos que es un óxido, su estado de oxidación es 2 negativo. El hidrógeno, su estado de oxidación en los oxácidos es 1 positivo. En el amoníaco es 1 positivo. En el ácido nítrico es 1 positivo. Y en el agua es 1 positivo. Así que procedimos a ponerlo. 1 positivo y 1 positivo. A ver, entonces observamos que aquí nos hace falta el estado de oxidación del azufre, aquí la del nitrógeno y acá en los productos también la del nitrógeno. Hacemos uso de la regla que nos dice que la suma de las cargas tiene que ser igual a 0. Empezamos primero con el ácido sulfúrico. Sé que tengo 3 elementos, hidrógeno, azufre y oxígeno. Abro 3 paréntesis y los 3 paréntesis los voy a sumar. Y eso lo voy a igualar a 0. La suma de las cargas tiene que ser igual a 0. Empiezo con el 4 del oxígeno del ácido sulfúrico. Está positivo, el estado de oxidación del oxígeno está negativo, multiplico positivo por negativo, me va a dar negativo, 4 por 2 me va a dar 8. De este lado el hidrógeno tiene estado de oxidación 1 positivo, el 2 del hidrógeno, como su índice está positivo, positivo por positivo me va a dar positivo. 2 por 1 me va a dar 2. Al lado del azufre, como subíndice, hay un 1, ¿cierto? Desconozco el estado de oxidación del azufre. Como lo desconozco, es X. Multiplico 1 por X y eso va a dar X. Todo un número multiplicado por 1 da el mismo número. 1 por 10
10, 1 por 1000 va a dar 1000, así que 1 por x va a dar x. Ahora debo despejar y hallar x. Obedeciendo la ley de los signos. Positivo por negativo va a dar negativo bajo el 8 bajo la x. Positivo por positivo va a dar positivo bajo el 2 y eso va a ser igual a 0. El 8 que está negativo y el 2 que está positivo me están estorbando la x. Los voy a pasar del otro lado con su signo contrario. X va a ser entonces a bajo el 2 positivo, va a ser igual, ese 8 que está negativo pasa del otro lado positivo, el 2 que está positivo pasa del otro lado negativo, bajo la x, dejo el 8 y ese 2 pasa del otro lado negativo, va a dar 8 menos 2, que es 6. Así que el valor de x va a ser 6 y reemplazo enseguida aquí el valor de x, que es 6 positivo. Profe, ¿cómo yo sé que es 6? Si yo reemplazo dentro de la ecuación, debe cumplir la ley de cargas. La suma de las cargas tiene que ser igual a 0. 2 más 6 menos 8 tiene que ser igual a 0. 2 más 6 va a ser 8 menos 8 igual a 0. Bien muchachos, ya hallamos el estado de oxidación del azufre. Ahora vamos a hallar el estado de oxidación del nitrógeno en el amoníaco. Nada más miren que tengo dos elementos, así, ¿cuántos paréntesis voy a abrir? Voy a abrir 2 y eso lo voy a igualar a 0. Este está positivo, positivo por positivo va a dar positivo, 3 por 1 va a ser 3, al lado del nitrógeno hay un 1, como desconozco el estado de oxidación del nitrógeno, entonces ya sé que es X. Ahora multiplico 1 por X, ¿cuánto da? Sabemos que es X, así que ahora multiplico los signos, positivo por positivo es positivo, bajo la x, bajo el 3 y eso lo igualo a 0. El 3 que está positivo me está estorbando la x. La operación contraria de la suma es la resta y pasa del otro lado a negativo. O sea que el estado de oxidación del nitrógeno ahí es menos 3. Menos 3. Si reemplazamos enseguida en la ecuación, sabemos que 3 negativo más 3 positivo tiene que ser igual a 0. Esto se vuelve como una resta. 3 menos 3 es igual a 0. Operación de números enteros, no se les olvide esa operación. Seguimos con el estado de oxidación del nitrógeno en el ácido nítrico. Si quieres pausas el video y hallas el estado de oxidación. En este caso vamos a adelantar. Tengo 3 elementos, así que abro 3 paréntesis. Y todo eso es igual a 0. Empiezo con el oxígeno. 3 positivo por 2 negativo va a ser menos 6. Al lado del hidrógeno hay un 1. Ojo que todos los utilices son positivos. 1 positivo por 1 positivo va a ser 1 positivo. Al lado del nitrógeno hay un 1, ¿cierto? No tengo el estado de oxidación del nitrógeno, así que ese va a ser mi incógnita. Y 1 por x va a ser x. Voy a hallar el estado de oxidación del nitrógeno despejando x. Y lo mismo que lo anterior, positivo por negativo, negativo bajo el 6, bajo la x. Y aquí positivo por positivo va a dar positivo bajo el 1 y eso va a ser igual a 0. Despejo x. Ese 6 que está negativo pasa del otro lado positivo. ¿Cierto? Ahora el 1 que está aquí positivo pasa del otro lado negativo, quedaría x, 6 menos 1, y sería 6 menos 1 es 5. Listo, el estado de oxidación del nitrógeno en este caso es 5 positivo. Listo, ahora continuemos con el siguiente paso. Si quieres video y realiza las operaciones de las asignaciones de los estados de oxidación tú solito y nos vemos en el siguiente paso. Bueno, listo. Una vez que ya hayamos asignado todos los estados de oxidación, vamos a observar dentro de la ecuación química qué sustancias están cambiando de los reactivos a los productos. O empecemos con el hidrógeno. Miren que el hidrógeno aquí está en estado de oxidación 1 positivo aquí en el amoníaco, 1 positivo en el ácido nítrico y 1 positivo en el agua. El hidrógeno no cambió. Seguimos con el azufre que está en estado de oxidación más 6, lo tenemos más en los reactivos, nos vamos a los productos y está en estado de oxidación 0. Entonces escribimos algo llamado semirreacción o semirreacciones, ¿cierto?
y escribo el azufre con estado de oxidación más 6 que produce azufre con estado de oxidación 0. Si nos ubicamos en la recta numérica, eso quiere decir que estamos en esta posición y nos estamos moviendo hasta 0. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos estamos moviendo de derecha a izquierda. Eso quiere decir que hay reducción, y si hay reducción hay ganancia de electrones. Eso quiere decir que este señor que está en estado de oxidación 0 ha ganado 6 electrones. Y este azufre con estado de oxidación más 6 tiene 6 electrones menos. Si tiene 6 electrones menos, le voy a sumar 6 electrones para equilibrar las cargas. Listo, si ya tengo la sustancia que se redujo, también tengo el agente oxidante. En este caso, el azufre es el agente oxidante o la sustancia reducida. Veamos, sigamos observando la reacción química. Tengo que el oxígeno en el ácido sulfúrico tiene estado de oxidación menos 2, en el ácido nítrico tiene estado de oxidación menos 2, y en el agua el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. El oxígeno no cambió dentro de la reacción. Observemos el nitrógeno. Estado de oxidación 3 negativo, y del otro lado observemos que el nitrógeno tiene estado de oxidación 5 positivo. O sea que pasó de menos 3 a más 5. O sea que estamos aquí, en esta posición. ¿Listo? Y pasó hasta acá, hasta más 5. Pero vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que el estado de oxidación del nitrógeno, 3 negativo, tiene 8 electrones más que el nitrógeno más 5. O sea que ha perdido 8 electrones. Este señor ha perdido los 8 electrones. Si ese señor ha perdido los 8 electrones, le voy a sumar esos 8 electrones para equilibrarlo. Y si ha perdido 8 electrones, estamos hablando de oxidación. Y si estamos hablando de oxidación, estamos hablando del agente reductor. Ok, una vez que ya tengamos asignado la cantidad de electrones en ambos lados de las ecuaciones, procedimos a equilibrarlos. Yo no puedo cancelar 6 electrones con 8 electrones. Debo de igualarlos. Y para igualarlos, ambas ecuaciones las voy a cerrar dentro de paréntesis. Ahora, ese 6 que está acompañando el azufre, lo voy a traer aquí delante del nitrógeno, de la fórmula de los nitrógenos. Y ese 8 que está acompañando a los nitrógenos, lo voy a traer para acá, en esta posición, para poder equilibrar la cantidad de electrones. Recuerden qué número debe ir delante de la letra cuando no veo ningún número. Muy bien, debemos de tener un número 1. Ese 1 está ahí escondido, ustedes lo saben. Como está ahí escondido, lo estoy haciendo visible para mostrarles de dónde está saliendo la operación. Ahora voy a separar las operaciones en la parte de abajo para escribir los resultados. Y empiezo ese 8 me va a multiplicar a cada numerito, al 6, al 1, que está aquí como coeficiente del azufre, y de más 6, y acá ese 1 que está como coeficiente del azufre en estado de oxidación 0. Ahora multiplico 8 por 6, que me va a dar 48 electrones, 8 por 1, que me va a dar 8 azufres en estado de oxidación más 6, y 8 por 1 del otro lado de los productos, que me va a dar 8 azufres con estado de oxidación 0. Continúo ahora con los nitrógenos. 6 por 1 me va a dar 6 nitrógenos con estado de oxidación menos 3, que produce 6 por 1, 6 nitrógenos con estado de oxidación más 5, más 6 por 8, que me va a dar 48 electrones. Ahora observemos que del lado de los reactivos ya tengo 48 electrones y del lado de los productos tengo 48 electrones. ¿Qué puedo proceder a hacer? A cancelarlos, porque ya están equilibrados. Ahora observemos que del lado de los reactivos
lo voy a encerrar en este recuadro, me está quedando eso, me está quedando 8 azufres con esta oxidación más 6, más 6 nitrógenos con esta oxidación menos 3, que me están produciendo, miren que del otro lado lo que me ha quedado es esto, lo estoy encerrando dentro de este recuadro para que no se pierda, 8 azufres con esta oxidación 0, más 6 nitrógenos con esta oxidación más 5. Listo. Ahora, estos numeritos que han aparecido aquí, 8, 6, 8, 6, me van a acompañar a la ecuación química como coeficientes estequiométricos, que ya saben que son los números que se colocan en la parte de adelante de las moléculas. Ahora, ese 8 que me está acompañando al 6, ese 8 que me está acompañando al azufre que tiene esta oxidación más 6, lo voy a escribir como coeficiente estequiométrico para la molécula donde el azufre está con estado de oxidación más 6. Ahora, seguimos con el nitrógeno con estado de oxidación menos 3 que tiene 6. Ese 6 lo voy a escribir aquí delante de la molécula del amoníaco, porque observen que el nitrógeno aquí tiene estado de oxidación menos 3. Ahora, me voy al lado de los productos y ese 8 está acompañando el azufre que tiene estado de oxidación 0. O sea que miren, aquí es donde voy a colocar ese 8. Y ese 6 que está ahí, ¿cierto? Ese 6 que está ahí me está acompañando al nitrógeno que tiene estado de oxidación más 5. Ese nitrógeno que tiene estado de oxidación más 5 está en el ácido nítrico y lo voy a colocar aquí. ¿Ok? Seguimos ahora con el siguiente paso. Listo, una vez que ya tengamos los coeficientes hallados, vamos a verificar por el método de tanteo si la ecuación está balanceada, y si no, tenemos que balancearla por tanteo. Pero antes que nada tenemos que saber que para balancear por tanteo necesitamos 3 pasos básicos: balancear los metales, los no metales como segundo paso, y tercer paso dejamos de último los hidrógenos y después los oxígenos, que son los elementos o las sustancias que están en mayor cantidad y son las que se nos dificulta para balancear. Vamos a empezar entonces buscando los metales dentro de la ecuación, y si sabemos ubicarnos en la tabla periódica sabemos que no hay metales, así que la primera opción no la podemos saltar. En los no metales, diferente a los hidrógenos y a los oxígenos, solo tenemos el azufre y el nitrógeno, que aquí están, ¿cierto? Le ponemos dos signos de igualdad o dos signos de igual en ambos lados para indicar que los que están al lado izquierdo son los reactivos y los que están a la derecha son los productos. Observamos entonces que al ladito empezamos con el azufre del ácido sulfúrico, al lado del azufre hay un 1. Ese 8 me va a afectar a ese 1. Multiplicándolo, 8 por 1 va a ser 8. De este lado, al lado del azufre, del lado de los productos, hay un 1. Ese 8 que está adelante como coeficiente estequiométrico me multiplica ese 1 que está escondido. 8 por 1 es 8. Tenemos 8 azufre en ambos lados. Ahora, entonces multiplicamos 8 por 1 y nos va a dar 8. Observamos que el azufre ya cumple la ley de la conservación de la materia, que expresa que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y los átomos en el lado de los reactivos se están reacomodando para formar nuevas sustancias, pero debe haber la misma cantidad. Ahora, seguimos con el nitrógeno. Observamos que al lado del nitrógeno hay un 1, pero delante del amoníaco hay un 6. Ese 6 me afecta al 1 del nitrógeno. 6 por 1 me va a dar 6. De este lado sabemos que al lado del nitrógeno hay un 1 en el ácido nítrico, así que multiplicamos por esa línea de ahí, 6 por 1 me va a dar 6 y el nitrógeno está balanceado. Ahora vámonos con los hidrógenos. Observamos que en el lado de los productos tenemos hidrógenos en el lado del ácido sulfúrico y tenemos hidrógenos en el lado del amoníaco. Los tenemos que sumar. Sabemos entonces que 8 por 2 es 16, más 6 por 3, 6 por 3 es 18, y 18 más 16, si la suma es correcta, nos va a dar 34 átomos de hidrógeno. Ahora nos vamos al lado de los productos.
sabemos que tenemos hidrógenos en el lado del ácido nítrico, tenemos hidrógenos en el lado del agua. Sabemos que al lado del hidrógeno hay un 1, si multiplicamos el 6 del ácido nítrico, que está como coeficiente estequiométrico, 6 por 1 me va a dar 6, más, de este lado tengo 2, ¿cierto? Y 6 más 2 es 8. Observamos ya que la ecuación está desbalanceada, así que procedemos a balancearla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este 6 que ya salió de toda la ecuación matemática que habíamos realizado, lo vamos a dejar tranquilamente. Y vamos a observar solamente que el único que le falta coeficiente estequiométrico es la del agua. Si nosotros restamos 34 menos 6, eso nos va a dar 28, ¿cierto? O sea que la suma de todo eso tiene que ser igual a 34. Sin embargo, yo tengo un 2 ahí. ¿Cuánto me falta para llegar a 34? Me faltan 28. Número multiplicado por 2 que me dé 28, en este caso, perdón, es 14. Así que 2 por 14 es igual a 28 átomos. Ese 14 que yo alcancé a multiplicar ahí, lo voy a poner como coeficiente estequiométrico delante del agua. 14. Listo. Ahora, si nosotros sumamos 6 más 28, eso nos va a dar 34 átomos de hidrógeno en ambos lados. Los hidrógenos ya estarían balanceados. Ahora vamos a ver si los oxígenos, que son los elementos, el átomo, que está en mayor cantidad, está equilibrado. 8 por 4, 32. Y del otro lado sabemos que tenemos oxígenos en el ácido nítrico y tenemos oxígeno en el agua. Sabemos entonces que 6 por 3 va a dar 18, más ese 14 me va a multiplicar al 1 que está escondido ahí del oxígeno. Observen que cuando no hay ningún número, al lado de la letra, como subíndice, hay un 1. Y como ya habíamos definido que el 14 es el coeficiente estequiométrico del agua, entonces el 14 me afecta a ese 1 del oxígeno. 14 por 1 me va a dar 14. Y 18 más 14 me va a dar 32. Entonces, ya estamos observando que como coeficiente estequiométrico ya la ecuación química del ácido sulfúrico más el amoníaco me está reproduciendo el ácido nítrico, el azufre y el agua. Y balanceada, ¿cierto? Tenemos 8 moles de ácido sulfúrico más 6 moles de amoníaco, me producen 6 moles de ácido nítrico más 8 moles de azufre más 14 moles de agua. Químicamente, cuando los coeficientes estequiométricos son pares, se deben de simplificar a la mitad, o sea, y verificar otra vez por tanteo si la ecuación ya está balanceada. Sin embargo, ¿cierto? Una vez que ya la ecuación esté balanceada, para mí es más que suficiente que el estudiante comprenda que ya obedece a la ley de la conservación de la materia y no va a haber ningún problema. Si no lo simplificas y observo que todos son pares, para mí no hay ningún inconveniente. Si tú deseas simplificarlo y hacer ese paso extra, también te lo voy a valer. Entonces, estimado estudiante, hemos llegado al final del video. Suscríbete a mi canal si deseas para más contenido.